Buenos días y bienvenidos un día más a De 0 a 100, solo ganadores. Hoy tenemos con nosotros a Lorena. Vamos a hacer esta entrevista un poco diferente al resto de los días. Va a ser vía streaming, ya que por temas de trabajo y por temas de tiempo no nos hemos podido juntar. Buenos días, Lorena. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya siento no habernos podido juntar y hacerlo de esta manera, pero bueno, el caso es presentarte y que nos digas a qué te dedicas, que creo que les va a gustar mucho a la gente. Yo soy agente inmobiliario, tenemos una empresa familiar y además también trabajo como perito judicial en comunicación no verbal. Tenemos una especie de cooperativa social, por así decirlo, en la que colaboramos con Sonia Al-Hakim, que es nuestra CEO, y bueno, pues entre nosotros estamos creando formaciones sobre comunicación no verbal y una de esas partes es la de perito judicial. Bueno, y cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Lorena? Lorena pues es una persona como cualquier otra del mundo, en la que realmente pues me he criado en Asturias, entonces siempre he estado viviendo en España, aunque sí que me gusta muchísimo viajar, y poco a poco pues he ido llegando a donde estoy, viviendo mucho pues el momento, ¿no? Cada momento en ese instante, no pensando siempre en dónde iré y tal, aunque sí que me gusta crear y me gusta indagar, soy inquieta, pero bueno, sí que es cierto que vivo mucho el presente. ¿Cómo ha sido tu recorrido de estudios? A ver, realmente yo creo que siempre dudé hacia dónde ir, como desde dentro, pero sí que es cierto que al final, teniendo una empresa en la familia, te van orientando mucho y también lo vas, bueno, pues lo que se dice, ¿no? Lo vas viendo a diario Sí. y lo vas interiorizando en ti. Como digo yo, aquí corre la vena de la venta. Entonces, bueno, es cierto que mi familia en general, no solo mis padres, se han dedicado siempre al comercio, a la venta, a seguros, inmobiliaria, todo tipo de, bueno, camisas, mis abuelos ya. Entonces, bueno, realmente sí que hay mucho ligado a la mediación, ¿no? A la venta, al compra-vende. Y ahí es donde, pues, estudié Administración y Dirección de Empresas y con la vida, pues, que si el título de experto en seguros, porque va por ahí el ramo, que si luego, pues, la formación AIR para poder ser agente inmobiliario, bueno, pues un poco todo lo que es de ventas. ¿Qué pasa? Que siempre me llamó mucho la atención la comunicación entre las personas, o sea, a mí siempre me gustó observar y bueno, pues a raíz de la negociación empecé a conocer un poco el mundo de la comunicación no verbal. Ahí fue donde realmente descubrí lo importante que es, lo irracional y la verdad que nos dice, ¿vale? O sea, nos dice mucho de, vamos, siempre está la balanza entre lo verbal y lo no verbal, y si no va unido la expresión con lo que se dice, lo verbal es lo real, ¿vale? O sea, lo no verbal es lo real. Entonces, bueno, sí que ahí fue donde hice el máster de la Universidad de Cervantes de Valladolid, donde ahora yo soy profesora en ese máster. Y bueno, pues a raíz de ahí, gracias a Sonia Al-Hakim, que es nuestra CEO, insisto, pues contó conmigo y estoy dentro del comité de la asociación de Asenove y con ella en The Power Skills, que es código no verbal. Ahora entiendo la falta de tiempo. Ya, sí, pero que quede claro. ¿Te gusta lo de ser profesora? A ver, sí que es cierto que siempre tuve ahí como un, bueno, un put, ¿no? De querer formar, de querer, me gusta aprender, entonces también me gusta formar. También es verdad que no es ahora mismo el mayor foco porque realmente divulgo, no me siento una persona, no me siento una maestra, por ejemplo, de colegio que enseña 2 más 2 son 4, sino que realmente son personas que vienen aquí a aprender herramientas que yo ya he estudiado, que me han dado y que realmente aplico en la vida. Entonces, sí que puedo hablar de la experiencia, de cómo aplicar esas herramientas y sí, sí que me gusta la formación. Se puede decir que es un poco de hacer de coach, ¿no? De lo que llamamos ahora coach. A ver, yo saqué un título de formación de coach integral con una escuela de Sevilla. Sí que es cierto que, a ver, el coaching se entiende como un acompañamiento, ¿no? Al final hay que diferenciar ahí bien
porque hay mucho coach a lo loco, por así decirlo, y realmente se trata de que la persona decida. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tomo sesiones de coaching, realmente es para qué tú haces algo, si no sería psicología, que es el por qué se hace algo, y al final lo bonito es la fusión, la unión de ambas dos, y podríamos decir que va el coaching, pero realmente aquí son cosas diferentes. Una cosa es lo que es la divulgación en comunicación no verbal y otra lo que es el coaching, que ahí sería una persona que tiene una duda y quiere ver hacia dónde tomar la decisión y tiene que salir de él. Yo no puedo influir en esa persona. Ya. Bueno, empezamos un poquito con la comunicación no verbal. ¿Vale? ¿Qué tipos de comunicación no verbal existen? Vale, a ver. Vamos a empezar con qué es la comunicación no verbal, para que la gente sepa lo que es. Vale, a ver, la comunicación no verbal, dicho por Matsumoto, que para mí es uno de los grandes, sería cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. ¿Vale? Vale. O sea, es decir, realmente la comunicación no verbal son nuestros gestos, bueno, que es un poco lo que me preguntabas de tipos. Realmente no es tipos, sino que son los componentes de la comunicación no verbal. Sería pues la postura, los gestos, la oculésica, tendríamos también pues todo lo que son expresiones faciales, que ahí entrará Paul Ekman, que hablaré de él porque también para mí es otro, vamos, de hecho es por el que seguimos toda nuestra herramienta, sobre todo, o sea, es el que nos da las unidades de acción, donde nosotros en los peritajes también basamos mucho en su método, aunque es una fusión de herramientas diferentes, vamos, que son unos, vamos, ¿cómo te diría? El oráculo nuestro de la comunicación, de cómo analizar, ¿no? Entonces, bueno, realmente tenemos 7 partes, bueno, son varias partes, el contexto influye, bueno, todas las que hemos enumerado. Vale, ¿qué te llevó a estar tan interesada en esa rama judicial? A ver, realmente es una parte más de lo que es la comunicación no verbal. Le tengo mucho respeto a lo que es la rama judicial. De hecho, hay veces que vivo con miedo de que me toque algún caso de, bueno, pues de abuso o de, bueno, algún caso más violento. La verdad que a día de hoy, por suerte, lo que he tenido han sido casi todo grabaciones de cámaras de vídeo. Nosotros dentro de lo que es código no verbal, incluso hace poquito, mira, hará unos días, nos llamaron para analizar un pequeño vídeo y es que tuvimos que decirle que no podemos sacar conclusiones de eso, ¿vale? O sea, no todo es analizable para lo que se quiere, porque claro, lo importante es saber también para qué quieres ese análisis. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un vídeo en el que una persona sale zarandeando a alguien, yo no puedo coger y decir, no, pues es que se estaba ahogando y lo zarandea para que tal, o es que tal. No, yo no puedo llegar a esa conclusión. Yo puedo decir que hay una persona que zarandea a otra. Tienes que ver el completo, supongo. Claro, el vídeo completo, nosotros no analizamos imágenes, siempre vídeo, y además tenemos que entender que si, por ejemplo, ese vídeo no tiene audio, no es, tampoco vas a unirlo. O sea, nosotros somos muy objetivos. Podemos, de hecho, yo siempre digo que cualquier persona con esas herramientas y tiempo de atención visualizando bien el vídeo, es que es un diccionario. Es como si tú me dices, ¿esto está bien escrito en inglés? Vas a un diccionario, lo miras y está bien escrito en inglés. Pues esto es algo similar. Si alguien, por ejemplo, levanta la comisura del labio, yo puedo decir, ha levantado la comisura del labio, porque trabajamos por inferencias, ¿vale? O sea, es decir, Paul Ekman, que es, bueno, lo de las microexpresiones faciales que te comentaba antes, fue él el que observó cómo los músculos de la cara, independientemente de la cultura y el idioma, funcionaban igual en todos los humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde ve si eso se hace, qué es lo que generó que eso se hiciese. Vale. ¿Vale? Entonces va por inferencias. Yo veo esto, ¿cuándo veo esto? Cuando pasa esto, en diferentes ocasiones, y puedo llegar a la inferencia de que cuando esto se hace, o sea, cuando alguien dice X cosa, tú levantas la comisura. Por lo tanto, hay una acción-reacción. Y entonces llegamos a una inferencia, ¿vale? Es cómo funciona el trabajo de peritaje, de análisis en general. O sea, que casi siempre el gesto no verbal es fiable 100%. A ver, 100%, realmente tú no sabes qué tiene esa persona en la mente, ¿vale? Igual tú crees que te está escuchando y está pensando en que se le olvidó
la ropa tendida y está lloviendo fuera, ¿vale? Entonces te puede hacer un gesto que no tenga que ver con la situación. Pero es cierto que cuando, por ejemplo, nosotros, cuando es yo qué sé, por ejemplo, hay un caso en el que pues, desaparece una persona. ¿Y qué es lo primero que se hace? Un llamamiento por los familiares. Entonces se graba ese llamamiento por televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, no, pues la última vez que lo vi, por favor, si alguien lo ve, que me llamen, porque yo le quiero, porque es mi hijo o mi pareja, o bueno, hacen un llamamiento. Solo en ese llamamiento, en la mayoría de los casos ya nos denota si esa persona ha tenido, o sea, qué emociones tiene esa persona en relación a quien está haciendo el llamamiento. Joder, y podéis ver todo eso con esas imágenes. Claro, ahí lo hacemos en cámara súper lenta, ¿vale? Porque son microexpresiones. Tú piensas que yo eso no lo ve el ojo humano. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es dedicar, o sea, lleva mucho tiempo cada minuto de análisis y tenemos que observar en cámara lenta cómo de repente hace así. Una microexpresión es que es cosa de microsegundos. O sea, que tú nunca puedes analizar algo en directo, siempre son grabaciones. A ver, yo en directo, por ejemplo, suelen ser grabaciones, ¿vale? Yo en directo sí que puedo decir, bueno, pues esta persona, su postura, pues es más baja o más alta, o como, por ejemplo, según van hablándole, se va incorporando, ¿vale? Mira, el otro día, por ejemplo, tuvimos unas conferencias y fue un juez, ¿vale? Bueno, pues este juez le estuvieron haciendo una entrevista. Entonces le decían que sí era corrupto, que sí, bueno, le hicieron varias preguntas. Entonces, él poco a poco iba torciéndose, o sea, como poniendo la espalda hacia el entrevistador inconscientemente, porque para eso está nuestro cerebro reptiliano, para que no tomemos conciencia hasta que ya analicemos la situación, de ahí que la comunicación no verbal tenga tanta importancia, porque es que te nace de dentro. Luego ya es cuando te das cuenta y dices, uy, contrólate, venga, relájate, pero realmente el primer acto es animal, ¿vale? O sea, es de supervivencia. Entonces, veías cómo poco a poco se iba recolocando en la silla y cómo le iba temblando la pierna, o sea, como el pie, ¿sabes? Y bueno, pues como que le causaba rechazo realmente las preguntas que se le estaban haciendo de forma directa. Sí. Claro, yo no puedo, o sea, estábamos en la distancia, porque era una ponencia, lo primero, no puedo sacar mis conclusiones, igual solo era una silla incómoda, volvemos a lo mismo. Pero realmente sí que veías cómo se iba recolocando, ¿no? Al final son posturas, gestos adaptadores, cómo se iba tocando el reloj, por ejemplo, que eso es un regulador, eso es un gesto regulador. Cuando tú estás muy nervioso o quieres canalizar, lo que suele hacer la gente es tocarse, ¿vale? Entonces, con eso también te relajas. Claro, es un gesto natural, no dices, me voy a poner aquí la mano. No, simplemente tú vas haciendo así y de repente pues te tocas, subes esto, ¿sabes? Vas haciendo gestual, vas acompañando el discurso. Ahora ya tengo que pensar todo lo que hago, ya. Es muy difícil, es un imposible. Ya no me puedo resbalar ni una. ¿Qué peso tiene vuestras declaraciones en un juicio? A ver, son una prueba más. Realmente nosotros ahí lo que hacemos es un análisis, lo tenemos que defender. Yo personalmente no he estado en ningún juicio todavía, ¿vale? Presentando nada, compañeros míos sí. Mi formador, de hecho, Cristian Salomoni, sí que nos ha explicado muchas veces sus casos, siempre con la profesionalidad, ¿no? De no contar qué casos son, pero por ejemplo, pues estoy en el juzgado y entonces me preguntan y yo explico la herramienta, explico en base a qué y siempre tiene que ser algo que se vea. Insisto, como decía antes al principio, o sea, realmente no siempre podemos llegar a una conclusión, no siempre podemos analizar el material, hay que ver bien qué es lo que estás analizando. Vale. Es muy importante, al final sigue siendo una prueba más. ¿Cuándo se suele recurrir a vuestra figura? A ver, normalmente suelen ser o los jueces directamente, que a día de hoy es lo más habitual, porque no es una figura que ni muchos abogados conozcan. O sea, realmente somos muy poquitos y no está tan acudido.
Por ejemplo, abogados suelen ser los que más nos pueden llamar de forma individual para ver qué conclusiones podemos llegar a sacar con el material que tiene, y ahí sí que luego ya deciden si quieren o no presentarlo como prueba. A veces es una prueba más, la miran y ya está, porque los demás ya les lleva a la solución y ni tenemos que presentarnos en el juzgado ni nada. Entonces, bueno, no hay mucho movimiento real de estas solicitudes hoy día, pero bueno, los casos más habituales, pues por ejemplo, eso suele ser, imagínate, por ejemplo, hubo una pelea hace ya unos meses, hubo una pelea y hay un vídeo de un banco, ¿vale? De una caja de ahorros. Entonces, graba justo en el parque donde se ve que se están peleando, cómo se acercan, son un grupo, hay un chico, cómo un chico sale con otra chica. Entonces, tú ahí es donde vas viendo un poco el comportamiento y los gestos, las posturas, bueno, pues un poco todo lo que hablamos. Ahí, por ejemplo, no se ve la oculésica porque no se llega a ver hacia dónde miran los ojos. Es una grabación en una tarde de verano prácticamente atardeciendo, casi oscura. Entonces, bueno, pues los jueces y los abogados hoy día, pero dependiendo del material que se tenga. ¿Alguna vez se puede manipular esas pruebas? Bueno, el otro día en la conferencia, de hecho, hablaban del IA, ¿vale? Ahora mismo con la generación tú puedes poner ahí una imagen, que esa cara hable directamente con esa voz que tú quieres. Entonces sí, se podrían, pero ya nos contaba un excomisario de Galicia en estas formaciones que ya hay programas que detectan si está hecho con IA. Y además, el propio sistema de inteligencia artificial tiene que hacer X cosas para poner que eso se ha generado de esa manera, entonces se pueda comprobar. ¿Una marca de agua o algo de eso? No es marca de agua, pero es como su marca de agua, ¿vale? O sea, tú no lo ves en la imagen como usuario habitual, pero sí que es cierto que la policía puede investigarlo y ver que se ha generado de esa manera, porque es que obviamente sí que puede manipularse. También desde dónde se ven las cosas es muy importante, o sea, por eso hay que ser muy objetivo. No puedes realmente basarte en nada ni en sucesos anteriores, tienes que decir lo que estás viendo, ¿vale? Punto. Por eso te digo, cualquier persona coge el diccionario, lo mira y lo dice. Porque sí que es cierto que, bueno, ¿cuántos juegos hay, no? Que según desde donde se mire, se puede ver si llega o no a dar un beso, si esto, si lo otro. Entonces, bueno, sí que hay que tener cuidado con lo que se analiza, cómo se analiza, si la imagen está completa o no, etc. ¿Cuál es el elemento que analizáis que es el más importante de todos? Expresión, movimiento, ¿cuál es el que nunca falla o no suele fallar, lo que hemos hablado antes? No hay esa metodología al 100% de... O sea, no es que digas primero los movimientos, luego la cara o luego nada, ¿no? No, y cada persona al final se comunica de forma no verbal de una manera, ¿vale? Tiene mucho que ver cómo te comunicas contigo mismo y cómo se transmite, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo gesticulo mucho, soy muy expresiva facialmente, pero hay otras personas, porque ahí también va la perfilación indirecta, que está dentro de la comunicación no verbal, del cómo somos, ¿vale? Nuestros colores en la ropa, por ejemplo, hay personas que siempre las ves pues blanco, negro, gris, ¿vale? Visten de esa manera. Eso dice también de su personalidad. Está demostrado que las personas que usamos colores más chillones o más estampados tenemos un neuroticismo un tanto superior. Entonces somos más neuróticos. ¿Qué sucede? Que al final hay una personalidad detrás. Por lo tanto, no va a tener la misma expresión o nivel de expresión una persona que tiende al psicoticismo, por ejemplo, a ser más a esa perfilación que a la otra. Entonces, al final, no hay un punto en el que yo te diga, tú mira la punta de los pies, ¿vale? Sí que es cierto, por ejemplo, que los pies es algo que no controlamos. Entonces, dicen mucho, muchísimo de la verdad. Porque sí es cierto, a ver, tú cuando estás con tu familia comiendo y pones mala cara porque no te ha gustado la comida en casa de tu tía o de tu abuela, ¿qué hace tu madre? Esa cara, no pongas esa cara, ¿vale? Sin embargo, tus pies apuntan a la puerta de salida porque te quieres ir y nadie se fija en hacia dónde apuntan tus pies. Entonces, sí que es cierto que cuanto más alejado de la cara, menos hemos aprendido a controlar esa comunicación no verbal. Pero no hay nada que yo te pueda decir,
Esto no falta. ¿Y las expresiones se pueden manipular también? ¿Yo puedo estar hablando contigo y puedo manipular mis expresiones o directamente el cerebro no me va a dejar? A ver, podemos manipularlas, es lo que comentaba, algo que no te gusta, o por ejemplo, si te da la risa pues en un entierro y en nuestra cultura está mal visto, pues te controlas, ¿no? E intentas no reírte. Entonces, siempre, Habrá algo que te resalte que no es verdad, ¿no? claro, efectivamente, de hecho, la sonrisa verdadera que siempre se habla, o la falsa, ¿no? Como realmente la sonrisa verdadera se enseña la encía, se cierran los ojinos, se elevan los, ¿sabes? Joder. Las partes, eso es lo que te demuestra una sonrisa verdadera. Luego está la sonrisa de revista, de modelo, en la que normalmente salen preciosos todos y entonces ves que es una sonrisa que está manipulada. Sí que nosotros manipulamos las expresiones faciales. Otra cosa son las microexpresiones o en el momento oportuno que sucede algo que ahí es donde realmente no puedes controlarlo, por lo que te decía, porque nuestro cerebro reptiliano es el primero que actúa. Luego pasa al siguiente paso, que es el análisis de, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero realmente siempre tenemos ese instinto animal de que no podemos controlar esa emoción, ¿no? Al final las microexpresiones, decía Paul Ekman, que nacen de las emociones. Me río cuando dices lo del cerebro reptiliano por los temas, no sé si lo habrás visto, de las conspiraciones, que dice que hay gente que es reptiliana y todo. No pasa a pensar, entonces directamente se queda ahí. ¿Por qué le llamáis cerebro reptiliano? Bueno, eso es un término médico, realmente no es que nosotros lo llamemos así, y es porque es el primer, siempre es la parte que primero reacciona ante un suceso. De hecho, en la neurociencia, que estudian mucho, o sea, gracias a la neurociencia nosotros podemos empíricamente demostrar mucho de lo que decimos, o sea, todo lo que hablamos está basado en ciencia, no es que cuando uno miente mira para un lado al otro, no, ¿vale? O sea, realmente hay unos estudios donde se ha puesto un testeo de hombres, mujeres, estudiantes de determinados targets, vamos, que realmente pueden decirse, mira, pues ha sucedido esto dentro de este testeo. De ahí que sea base empírica. Entonces, lo llamamos así por la neurociencia y la neurociencia nos dice que ante un impulso que nos hace reír, movemos esos músculos. Y nuestro cerebro reptiliano es el que hace la activación de mover esos músculos. También influye mucho la cultura, insisto. O sea, no va solo de, por ejemplo, en Asia, se hizo un estudio que a mí me gustó mucho, que era que les ponían imágenes bueno, pues feas, ¿no? O sea, de pues gente, o sea, pues yo qué sé, animales enfermos, o sea, cosas feas, cosas malas, peleas, etcétera. Y, por ejemplo, los occidentales hacíamos más la cara de asco, de desprecio, sin embargo ellos pues están muy educados a no tener esos malos gestos y estaban ahí como controlándose siempre que había alguien, pero luego de una cámara que les grababa cuando no había alguien presente y sí que ponían esas caras, pero en cuanto aparecía alguien, por cultura y educación no podían, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hay un montón de estudios empíricos que demuestran cómo la cultura influye, cómo no influye. Por ejemplo, Matsumoto, que de hecho este mes tenemos un webinar con él que está abierto, vamos, es brutal. Yo tengo muchas ganas de verlo. Fue a unas Olimpiadas, ¿vale? Y él hizo un testeo de calle donde los competidores olímpicos ciegos, de nacimiento incluso, vio que actuaban igual ante la derrota y la victoria sin haber visto nunca una expresión facial que alguien que tenía visión, ¿vale? Entonces ahí fue donde dijo, ostras, si es que las emociones, la expresión facial y la emoción es de nacimiento y universal. Yeah. Pues claro, en las Olimpiadas tienes todo el mundo, tienes una muestra de todo el mundo. Entonces, claro, ahí fue donde él demostró, bueno, pues lo de la película está del revés, ¿no? Que está ira, está alegría, pues un poco eso, ¿no? Que desde que nacemos tenemos esas emociones, seamos de donde seamos, de la cultura que seamos, de la raza que seamos,
las tenemos. Y además, facialmente las expresamos igual. La alegría con sonrisa y se mueven los mismos músculos, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay una base empírica de nuevo que puede decirse que ante la alegría se sonríe. Vale, eso es lo que te iba a preguntar, que si depende de dónde seas, así se analiza o no. Claro, a ver, sí que la cultura influye mucho. Por ejemplo, hay culturas de contacto como la española, las latinos, que realmente nos vemos, 2 besos, abrazo, cachete, y sin embargo tú vas, pues zona más nórdica, Alemania, bueno, pues se dan la Más mano. distancia. Claro, o sea, la cultura influye mucho y en cada casa también, ¿vale? O sea, incluso en cada casa. Pero bueno, sí que es cierto que o sea, dependiendo de lo que se analice, hay que mirar siempre lo mismo. Es decir, yo miro el contexto y digo dónde estoy. No es lo mismo que yo, como española, esté en una formación con X personas, que igual me comporto, no igual, me comporto diferente que con mis padres en casa, Sí. obviamente. Entonces, todo lo que hablábamos al inicio que compete la comunicación no verbal será lo que influya en la determinación posterior, en la conclusión. ¿Cómo manejas un poco la subjetividad? Bueno, la subjetividad no la puedes tener dependiendo de qué casos, ¿vale? Pero no la puedes tener. O sea, realmente aquí estamos hablando de cómo se comunica una persona, pero no es subjetivo. Es o el contexto en el que está, insisto, la ley del contexto está ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tú realmente no puedes tener una subjetividad porque te ciñes a los puntos. Ya. Es que insisto en lo que dije al inicio porque me parece de las mejores representaciones. Yo no te puedo decir, ¿esto está bien escrito en inglés o no? Vas al diccionario y lo miras. No es subjetivo de si está bien o mal, es que se escribe así, ¿vale? O sea, es como un parámetro muy cerrado. Entonces, ahí tienes que tener claro que tú eres objetivo, que estás fuera de toda posibilidad de opinar y que directamente tienes que decir, esto pasa, por lo tanto, esto puedo decir que viene por esto. Sin más, sin opinar, digamos así, sin dar tu opinión. Claro, eso es, no se puede opinar ahí. Igual que en el coach que hablábamos antes, no se puede opinar. ¿Ah, no? ¿No? Yo realmente puedo decir, si a ti te sirve de algo, qué es lo que yo siento, yo te lo puedo trasladar, como yo lo veo, ahí puedo dar mi opinión si la persona la quiere. O sea, realmente yo lo que no puedo, mira, tuve un caso de una chica que se le acababa el tiempo para sacar el TFM, ¿vale? Entonces, bueno, me contactó y demás y me dijo, bueno, es que es la última oportunidad que tengo para sacarme esta carrera. Pues X carrera, yo qué sé, arquitectura, o sea, una técnica tocha. Y entonces llega y dice, pues creo que no lo voy a hacer. Claro, yo realmente digo, la madre que, jolín, quiero que lo haga, sé que puede hacerlo. Estamos analizando, llevamos 1 hora hablando y su conclusión es no hacerlo. Yo decía, bueno, o sea, para mí era como un fracaso, ¿no? Que llegara a esa conclusión, pero esa es su conclusión. Ya, ya. Yo no. Claro, si ella me dice, ¿tú qué piensas? O ¿tú cómo lo ves? Le digo, hombre, pues que después de estar 6 años o 7 en una carrera, pagando piso fuera, habiéndote esforzado y demás, otra vez, cambio de plan, ¿vale? Pues que tienes que intentarlo por lo menos. Pero, bueno, pues al final esta chica dijo que no en la sesión, me volvió a llamar como a la semana o así, dijo que le había estado dando vueltas y que sí, que quería y que le ayudara en el proceso. Hubo sesiones que me enseñaba planos. Yo qué sé si eso está bien o mal, ¿vale? Pero si a ti te sirve, es decir, si a ti te refuerza y tú contándomelo, porque no lo quieres hablar con nadie, porque la gente no sabe que tú estás haciendo esto, porque tienes miedo a ese rechazo público, fracaso público, y entonces al final interiorizas hacer este esfuerzo tú sola, y si lo consigues bien y si no bien, pero que los demás se lo digas solo si lo consigues, bueno, pues cada persona al final son sus... Mira, cuando la pandemia, y ya te cuento esto, ya, hubo un caso de una chica que, bueno, pues estaba inseminándose antes de la pandemia. Claro, de repente pandemia, todo cierra, corta la inseminación, su cuerpo está hormonado hasta arriba, empieza a hinchar, y ella encima es nutricionista,
¿vale? Es decir, durante la pandemia continúa con sesiones online en las que realmente, tiene que apoyar a la gente a que no vuelva pues, al peso anterior o similar. Entonces, claro, tiene miedos, tiene dudas, no sabe cómo gestionar. Claro, son situaciones en las que es que al final empatizas un montón con la otra persona. Yo no había parado en pensar que este caso durante la pandemia pudiera suceder, porque no me tocaba de cerca. Ya. Entonces, al final sí que hay situaciones en las que, bueno, pues te da más pudor, te da más querer apoyar y querer decir, ¿me Un poquito tienes más para...? de respeto, ¿no? En dar tu opinión. Claro, al final no puedes, a no ser que te lo pidan. Ahí todavía más, pero en lo que es comunicación no verbal, un análisis, jamás. O sea, ahí no se puede, no se puede. ¿Llevas ese análisis del comportamiento a la vida real? O sea, a tu otro trabajo, a la venta de inmuebles. Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿Eso te sí. da una pequeña ventaja? Yo creo que es una herramienta potente, sí. Que vas viendo un poco, porque al final, cuando tú conoces un poco la comunicación no verbal, con un poco que lo conozcas, ya puedes más o menos interpretar que puede estar sucediendo algo a la otra persona. Eso sí, siempre hay que comprobar, ¿vale? O sea, es decir, yo puedo ver que igual se mueve y digo, ¿estás incómodo? Sí, es que está así, venga, pues vamos a levantarnos o vamos a ir a otro sitio. O tienes frío, sí, tal. Porque claro, igual no te está escuchando porque está congelado pensando me quiero ir de aquí con el frío que hace. Y sin embargo cruzas, entras en una cafetería, le invitas a un café calentito y además no solamente esa persona te va a escuchar, sino que le queda el recuerdo de que tú has detectado algo que él no te va a pedir, pues igual por vergüenza o porque no le sale, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la comunicación no verbal, cuando se conoce, se entiende y se sabe utilizar esa herramienta, te puede dar muchas ventajas. ¿Cómo lo trabajas en el día a día? ¿Cómo mejoras? A ver, al final, formándote es muy importante, la formación, porque es lo que te va a dar las herramientas para poder aplicarlas en tu día a día y luego aplicándolas. O sea, Pero haciendo un poco... ¿cómo lo trabajas? O sea, ¿cómo haces esos ejercicios? Sobre todo yo creo que es cuando detectas algo, preguntarlo, Ah, comunicarte. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, detecto que tú te pones hacia adelante, eso es que te ha causado un interés, normalmente, ¿vale? ujú, Al final la posición te va a decir, o esto es un rechazo, ¿vale? ya, Entonces, claro, según voy bien, o sea, es observar y escuchando, según escuchando tanto lo que se dice como lo que se ve, ¿vale? Aunque sea hay un juego de palabras, pero realmente si yo, uno, qué digo, con cómo reacciona, sí que voy viendo que le gusta y que no, vale, vale, vale. ¿vale? Entonces sí que al final es observar. ¿Qué importancia tiene el trabajar ese lenguaje a la hora de ser un CEO, por ejemplo? Que tú seguramente que hayas hablado con muchos o hayas dado coaching a muchos, ¿no? A ver, En la manera de comportarse, supongo. vale, es comunicación no verbal. Lenguaje no es un lenguaje realmente, ¿vale? No hay algo escrito de cómo hacerlo. No es un lenguaje de signos, sí. Si yo hago determinado gesto, significa una cosa. Eso es un lenguaje, porque es universal. Sin embargo, esto es comunicación no verbal, es diferente. Hay que diferenciar entre lenguaje y comunicación. Y sí que cara a ser un CEO, a ver, al final no dejan de ser habilidades, ¿vale? Habilidades sociales. No deja de ser humano, porque hablamos de emociones y también dice mucho de cómo yo me comunico conmigo mis emociones y cómo las traslado. Te diré que cuando se aprende determinadas herramientas para comunicarse mejor de forma no verbal con empleados, por ejemplo, o en oratoria, ¿vale? Hay mucho de oratoria en lo que tú tienes que hacer una ponencia y tienes que conectar con muchísimas personas y no es lo mismo a las 12 del mediodía que vienen de tomar un café que a las 4 de la tarde que vienen de comer y se duermen. Entonces, tú tienes que intentar observar cómo las otras personas, si se colocan así, así, si están así de apoyados, o sea, todo eso te va a decir algo.
Entonces, si tú aprendes como CEO a observar y también a transmitir de forma no verbal, vas a poder conectar más, llegar más y también se va a trasladar a dinero porque va a ser más eficaz. Bueno, ¿te parece que pasamos al otro trabajo que tienes? Como tú veas. Venga, ¿qué estás viendo en el mercado hoy en día? ¿Cómo está? A ver, el mercado inmobiliario. Yo estoy en Asturias, ¿vale? La región influye mucho. Eso es algo que de 2 años para acá, en Asturias, la gente dice que está de moda, que ha llegado el AVE, que tal, que si refugiados climáticos, también se habla mucho del término refugiados climáticos, personas de Andalucía, sobre todo Levante, que ya vienen a Asturias porque ven que el verano es insoportable allí de calor. Y bueno, el mercado ahora mismo está alto, ha crecido mucho estos 2 últimos años. Se creía que con la pandemia iba a haber ahí una locura de bajada y al contrario. O sea, hubo mucho movimiento, muchas personas instauraron el teletrabajo, se han desplazado, pueden elegir dónde vivir, antes no, y muchas personas quieren naturaleza, quieren vivir fuera de los núcleos urbanos. En Asturias ahí tenemos la ventaja de que tenemos mucho monte y claro, sí, que el mercado inmobiliario siempre ha sido muy volátil y sigue siendo. ¿Qué se lleva más ahora, el alquiler o la venta? A ver, aquí sí que voy a ser subjetiva, porque aquí puedo serlo y opinar, soy libre, pero sí que es cierto que no es que se lleve más o menos, es que a qué se puede acceder. El alquiler ahora mismo está por los aires. La nueva ley de la vivienda, desde mi punto de vista, no favorece porque hay un miedo en el propietario. Tengo un montón de casos que me parecen muy injustos, de hecho, y bueno, y en carne propia incluso, de familia cercana y demás, que realmente estás viendo que el inquilino se puede ir cuando le dé la gana, como le dé la gana, y sin embargo tú como propietario realmente no tienes prácticamente decisión en tu inmueble. O sea, sí o sí tienes que cumplir esto y punto. Entonces, bueno, no es que sea de más o menos, insisto, es a qué se puede alcanzar. Ahora mismo hay un déficit, por lo menos aquí en Asturias y en la mayoría de las comunidades con las que yo he hablado. Ahora en noviembre tenemos la convención en Pamplona de FAI, que es la Federación de Agencias Inmobiliarias a nivel español, y bueno, nos informarán un poquito más, ¿no? Para mí, como ves, o sea, en todos los ramos siempre voy acompañada de ese asesoramiento de la asociación, que para mí son los profesionales, y es lo que te hace estar también muy al día. Si no tienes tiempo de leerte todo, a ver qué es lo importante. Normalmente te recopilan qué es lo importante y te lo envían. Entonces sí que puedes estar más actualizado, ¿no? Pero te diré que hay un problema grande de alquiler, muy grande, y de producto. Pero tampoco es accesible la compra ahora mismo de una casa. No es que sea accesible, es que tienes que tener un dinero ahorrado importante, además. Claro, a ver, ahora ha sacado un ICO el Estado para menores de 35 años, que ya se está trabajando con él. Tengo un caso ahí que estamos mirando a ver si se pueden beneficiar. Son situaciones concretas, menores de 35, X ingresos, bueno. Y el ICO lo que hace es ese 20-30% que habría que tener ahorrado, que como tú bien dices, pues de 100.000 son 30.000. A ver qué ser humano con 1.000 euros o 1.200 mensuales, no sé, o no Bueno, comes, ¿vale? Vives del agua. por eso te decía lo del alquiler, porque parece que está más accesible el alquiler que la compra. Esto parece realmente un alquiler, estamos hablando de, no sé, allí en Valladolid ahora mismo, pero aquí en Asturias, en Gijón, ¿vale? Que es una ciudad grande, pero vamos, no es, o sea, es que no llegamos a 300.000 habitantes, ¿vale? En Gijón estamos hablando de que el piso medio son 600 euros. Una persona soltera que gana una media de 1.200, 1.300, 1.500 en el mejor de los casos, estamos hablando de que el 50% va para la casa. Y cuando te digo el 50 dirás, no, eso sería si son 1.200. No, es el 50 porque la casa además tiene luz, tiene agua, tiene internet. Entonces, realmente con suministros, ¿vale? Sin hablar de comer, estamos hablando de un 50%. Ya. Claro.
¿Qué capacidad de ahorro se tiene? Cuando antiguamente siempre nos enseñaron en la universidad que es 30-30-30. Ya, ya. 33%, 33%, 33%. No lo da, no lo da. No, ahora mismo creo que para los jóvenes, que es los que tenían que empezar a dar ese paso adelante, creo que está complicado. Claro, y encima, No sé claro. qué rangos de edad tendrás tú más o menos por aquella zona de A ver, compra, ¿eh? en compra sí que es cierto que aquí hay mucha segunda vivienda, ¿vale? Es decir, insisto, viene mucha gente de fuera de Asturias que compra una segunda vivienda para veranear, para alquilarla durante el año y luego veranear, para tenerla para cuando se jubilen, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como he dicho, veranear 3 veces seguidas, voy a decir la 4, y sí que es cierto que también hay ese negocio, ¿vale? Que ya se está controlando. Mira, ahí no me parece mal lo que se está haciendo con la nueva ley de la vivienda, porque sí que está, bueno, se llaman zonas tensionadas, entonces lo que se está haciendo es, por ejemplo, el casco antiguo de Gijón ya no puede tener más licencias vacacionales. Lo que están haciendo es, cuando hay ya una tensión, porque claro, también todo esto repercute a hoteles, repercute a hostelería. Cuando hay pisos que se están alquilando de forma ilegal, luego lo que es la ciudad no abastece esos turistas. Entonces, sí que parece una tontería de, ¿qué más dará que yo alquile una semana a X personas mi casa y tal? Bueno, yo siempre lo digo, que si una persona lo hace, lo pueden hacer los demás millones de personas y entonces ya sí que importa. Pero bueno, sí que es cierto que hay un problema de producto. Por lo tanto, cuando no hay alquileres disponibles, ¿qué pasa? Que sube el precio, es una demanda inelástica. ¿Vale? Es como la insulina, por mucho que suba el precio, la gente la va a pagar porque necesita para vivir, pues, o la gasolina, ¿no? Pues esto es un poco lo que está sucediendo. Como no tenemos, es que cuando te digo no tenemos, hablo del sector inmobiliario, o sea, yo me llamo Alquiastur y es que no tengo alquileres ahora mismo, tengo un piso en el centro de Gijón y porque es caro, o sea, no tengo nada, no tengo disponibles. Tú ahora me vienes y yo tengo un listado de gente que está esperando encontrar un piso. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? 3 habitaciones o 2 habitaciones, 500 euros, no existe tampoco. Cuando me vienen son 800 euros, 3 habitaciones. Entonces, claro, estás viendo que se desorbitan los precios, pero ¿por qué no hay? ¿Y por qué no hay? Pues porque no hay tampoco una defensa al propietario. Pues es que tú tocas todas las partes, claro. Claro, es que estás viendo que realmente, y mira que nosotros yo siempre recomiendo para dormir tranquilo un seguro de impagos como propietario, que te continúe pagando durante X tiempo o tiempo ilimitado, dependiendo de lo que tú quieras. Como digo yo, tú verás lo que te cuesta a ti dormir tranquilo. Ya. Si tú duermes tranquilo con que te cubra un año, vale. Si yo duermo tranquila con ilimitado, pues pago ilimitado. Pero bueno, sí que es cierto que hay un problema de producto. Y bueno, pues al final la mediación inmobiliaria es algo que yo creo mucho en ello, porque he visto muchos casos, bueno, pues por desgracia, ¿no? De familias que no llegan a acuerdos en herencias, familias que no se hablan y que está ahí cogiendo moho y cayéndose un inmueble, parejas que se separan. Bueno, pues al final la mediación va a estar siempre ahí, ¿no? Porque eso existe. Entonces, sí que es importante que se le dé valor también al agente inmobiliario y que se vea ese asesoramiento. ¿Qué errores cometemos a la hora de comprar un inmueble o una casa? Errores. A ver, bueno, ¡No! a ver, errores, yo creo que, mira, yo lo que tengo claro es que siempre aprendí que en España tenemos mucho aferro al ladrillo y que realmente queremos esa casa, queremos comprar y a veces nos apresuramos. También es cierto que yo ya desde donde estoy posicionada lo veo economía. Es decir, yo, por ejemplo, mi piso lo compré desde la economía, desde donde, o sea, yo creo que un error que se puede cometer es comprarlo un poco por encima de las posibilidades, ¿no? Es decir, bueno, pues lo compro y ya haré lo posible para poder pagarlo, etcétera. Yo creo que ahí es donde puede haber el mayor error, no darse cuenta de que ¿Dónde está, realmente, perdón, de dónde está tu límite, no?
¿De dónde está tu límite? Sí, de hecho yo siempre que me viene alguien a comprar, sobre todo así de 30 y pocos años, digo, ¿pero tú has mirado tu financiación? Porque dice, no, yo quiero uno de 200.000. No, espera, a ver, vamos a hacer números. 200.000 más el 10% de gastos, porque hay un impuesto, que bueno, también hay unas bonificaciones ahora estatales para según qué edad y según qué precios. Entonces, a veces tampoco lo saben. Claro, lo primero siempre es ver qué tengo, qué puedo hacer y ahí darse cuenta. Y también darse cuenta de que la casa perfecta no existe. Es decir, para mí un error que se comete al comprar es creer que no es la casa que querías. ¿Vale? Tengo amigos que han comprado un terreno y se han hecho una casa y no la han podido hacer como ellos querían porque incluso estructuralmente no se podía. O sea que realmente hay que darse cuenta de que nuestra mente crea cosas muy bonitas, pero que tiene que ser, ¿sabes? Que se pueda plasmar en la realidad. ¿Tú viviste la otra crisis que tuvimos de la construcción? A ver, yo ahí la viví en paralelo porque mis padres sí que llevan con la inmobiliaria toda la vida, ¿no? Entonces yo estaba en la carrera, fue en 2010. Ahí tuvimos la suerte a nivel personal, dentro de que sí que nos golpeó, ¿vale? O sea, al final hubo ahí unas inversiones y cosas que no salieron como se quiso. Pero bueno, sí que es cierto que se dice que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se constipa. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿no? Eso siempre se ha dicho así, cuando tú ves que la gran potencia tiene una crisis, un problema, se ha visto ahora a nivel financiero, ¿vale? Cuando los tipos varían, viene detrás. O sea, al final esto es una cadena, es el efecto dominó. Entonces, sí que, por suerte, en este caso mi padre se anticipó un poquito y no fue tan duro. También es verdad que nosotros nunca hemos tenido los huevos en la misma cesta. Mírame a mí con estos dos, ¿no? Entonces sí que también pues teníamos otra empresa, otro sector, entonces nuestro foco principal no era el sector inmobiliario. Pero bueno, sí que compañeros que de hecho de ahí nacieron muchas asociaciones, mismamente Asocias, que es en la que yo estoy aquí en Asturias, de la que soy también parte del comité de la directiva, vamos. Bueno, pues nace más o menos en ese momento en el que dices, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y bueno, sí que es cierto que fue dura aquella época, pero ahora mismo está mucho más controlado. Sí, te iba a preguntar, porque aquí en Valladolid se está construyendo mucho y muy rápido. ¿Podemos estar yendo por el mismo camino otra vez? Bueno, ha habido un parón importante en la construcción. Todavía hace un mes o así que estuvimos reunidos ahí con un concejal y demás. Se hablaba bueno, de cómo el material te cuesta lo mismo aquí que, por ejemplo, en un pueblo. ¿Vale? O sea, lo mismo en la ciudad que en el pueblo. Entonces, si tú construyes a 1.500 el metro cuadrado en cualquiera de los dos sitios, ¿qué sucede? Que en la ciudad tú lo vas a revertir a mayor precio, pero en el pueblo no. Vas a cambiar dinero realmente o a perder incluso. Entonces, ¿qué sucede? Que o sea, aunque veamos como que se construye mucho, se frenó muchísimo la nueva construcción, se tiró mucho más a la venta de segunda mano y bueno, sí que es cierto que hay más control cara a que pueda suceder otro boom inmobiliario. Sí que se estima que durante estos 2 años todavía se pueda seguir subiendo el precio al producto, a los inmuebles, pero bueno, va de forma controlada. Todavía antes de ayer estuve leyendo, bueno, en una gran plataforma de compra-venta de inmuebles que efectivamente se iba controlando, donde más ponía que había peligro de boom inmobiliario, pues Madrid-Barcelona, ¿no? Pero realmente lo van controlando, ya hay análisis, cuando antes no. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la venta de inmuebles? Mira, ahí te diré, siendo uno de mis suspensos, ¿vale? En las redes sociales, que bueno, ¿Quién sí lo que diría? tiene... ya, ¿ya ves? Pero es cierto que, a ver, al final nosotros somos empresa familiar. Realmente es un boca a boca, un boca a oreja, como lo quieras llamar. Y realmente donde se va viendo es en la profesionalidad, ¿no? En donde el cliente queda a gusto y dice a un amigo, pues compré no sé dónde, pues quiero yo vender, o mi tío, o mi padre, y entonces te llaman. Es nuestro sistema de trabajo ahora mismo
sigue funcionando mucho y está así demostrado y hablado por incluso grandes plataformas, ¿no? Sobre todo las grandes plataformas, por lo tanto las redes sociales quedan un poco más atrás. Es decir, tú si buscas no entras a ver cada red social de cada inmobiliaria de Valladolid, tú realmente vas a una plataforma grande tipo pisos.com, Idealista, Fotocasa, etcétera, y buscas ahí. O pones en Google casa de Valladolid y te sale. Por lo tanto, realmente, para mí, desde mi punto de vista, no tiene tanto peso como realmente puede tener en otros casos. ¿Qué importancia tiene siempre el primer vistazo a una vivienda? Pues ahí te diré que la gente hace mucho y ahí la comunicación no verbal también favorece, porque es cierto que según cómo te muestren las cosas, las ves. La personalidad hace mucho, el por qué yo me decido por un sitio u otro, ¿vale? Lo hablaba el otro día entre amigos, ¿no? Decía, no, yo quiero en el centro de Gijón. Y decía, ¿cómo se está que no tienes hijos? Porque allí no duermes, porque es fiesta, entonces tú lo que quieres es estar cerca de tal. Entonces, claro, al final la toma de decisiones va variando, ¿no? Hay como unos estudios que dicen que más o menos son 3 veces las que cambiamos de vivienda. Cuando nos independizamos, cuando creamos familia y cuando ya vamos pues, más a mayores, ¿no? Y realmente así está más o menos estudiado. Son 3 o 4 veces las veces que se compra, vende durante una vida. El primer vistazo, al final hay flechazos, hay personalidades, hay quien ve una casa, le encanta y tiene que ver 20 más para decidirse por la primera que vio. Entonces, sí que influye, pero realmente va a ser mucho la personalidad del otro, ¿no? Muchas veces te lleva ese flechazo a hacer esfuerzos que no deberías, ¿no? Lo que has hablado antes. Claro, sí. A ver, más que no deberías, que te van a condicionar. Al final volvemos o sea, es que tiene muchísimo que ver la personalidad del cliente. Porque, o sea, yo tengo frenado a gente que me dice que me compra, que me dice, pero ¿qué es que no quieres que te compre? Y digo, a ver, yo lo que no quiero es que te compliques la vida. O sea, realmente date cuenta de esto. Luego no me vengas, Lorena, ¿cómo no me avisaste? No, yo te quiero decir que tú tienes que hacer tus numeritos y decir, si yo me voy de viaje una vez al año y yo compro esto, pues igual no me puedo ir de viaje. ¿Tú estás dispuesto a hacer ese esfuerzo? Sí, pues cómpratelo, pero date cuenta. Entonces, bueno, sí que hay veces que, pues como en todo. O sea, por lo que estás diciendo, muchas veces te piden opinión también, ¿verdad? Y sí, no, nosotros somos asesores. Somos asesores y de todo, psicólogos y de todo, sí, sí. ¿Sobre qué edad están comprando ahora? Bueno, son esas 3 etapas que te he dicho de compraventas. Sí que es cierto que ahora mismo la independencia es más tarde, más tardía, y bueno, pues como no hay alquileres además, pues tampoco te puedes ir tan pronto de casa, ¿no? Como igual nosotros, bueno, yo por lo menos con 20 años estábamos fuera. Pero sí que es cierto que ahora ya es como que se salta ese paso de alquiler o alquiler compartido. Eh, Háblanos de un tema que no sé, creo que sí que podrás hablarnos de ello, pero vamos, los vicios ocultos, que muchas veces cuando nos venden una casa, ¿verdad? Si no me equivoco, esos vicios ocultos que pueden salir, tenemos hasta 6 meses para recurrirles, ¿puede ser? Ajá. A ver, los vicios ocultos, ¿cómo te lo explico? Realmente, bueno, es lo que me acabas de explicar, o sea, lo que acabas de comentar. Es todo aquello que no se puede ver. Por ejemplo, carcoma no es vicio oculto, tú ves. Otra cosa es que no sepas qué es carcoma o no. Ya. Humedad, no. A no ser que hayan pintado o que hayan puesto una plaqueta porque hay humedad y la han querido tapar, ¿no? O sea, al final es una mala fe, realmente. Un vicio oculto puede ser sin mala fe, obviamente, pero eh, aquí va más el abogado. Es decir, aquí cuando alguien viene por un vicio oculto, se traslada a un abogado. Yo realmente soy un agente de la propiedad inmobiliaria, agente API, que se llama, en el que yo veo una vivienda, o sea, pregunto si tiene, por ejemplo, ahí en Castilla, bueno, Castilla y León, tenéis muchas bodegas en viviendas y muchas bodegas se ciegan y cegar una bodega puede trasladar X humedades. Pues yo tengo que avisar que aquí ha habido una bodega cegada. Si a mí no me lo trasladan, yo no tengo posibilidad de saberlo, si no lo pone en la nota simple. Y allí, además, en los pueblos, la mayoría no están ni registrados. O sea, eso es, vamos,
La documentación es tremenda allí en los pueblos. Yo la verdad es que me gusta trabajar a ese nivel, el taconeo, pero de ir de ayuntamientos y aprendiendo, pero sí que es difícil. Entonces, los vicios ocultos es más a nivel abogado. ¿Cuándo se puede decir? Pues tiene que ser algo a un nivel alto, realmente, no solo una humedad o, ¿vale? O sea, algo estructural, por ejemplo. Vale, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, la gente del norte, más que nada, ¿vale? La parte de Gijón. En Gijón, en Alquiastur, ahí al lado de Poniente. Como digo yo, si no estoy en la oficina, estoy en el bar de enfrente, que es mi segunda oficina, porque al final siempre todo es más llevadero tomando un cafetín. Y bueno, pues sí que en Dímelo no verbal, como comunicación no verbal, aunque trabajo con código no verbal también. ¿Vale? O sea, que das los tratos en los bares. Hombre, servilleta, como Florentino. Sí, no, a ver, realmente para mí la mediación es un estilo de vida. Y es que me siento solo, incluso entre amigos, ¿no? Hay veces o entre familia que te dicen, jolín, le he dicho esto y le ha parecido mal, tal, ¿cómo se lo dirías? Bueno, a ver, vamos a ver. Tú tienes una personalidad, la otra persona os queréis hablarlo, pero sí que es cierto que ves muchos casos en donde tienes que aunar más a las personas que la propia vivienda, por ejemplo. ¿Sabes? Bueno, Lorena, pues muchas gracias. Se nos está yendo un poquito el tiempo. Te doy las gracias por compartir tu tiempo, que es escaso, ¿vale? Y estamos en contacto y hablamos. Y la próxima visita voy a verte. Hecho. Muy bien, aquí te esperaré. Muchas Muchas gracias gracias. a ti. Un saludo. Un saludo, quédate.